¿Qué tal, compañeros? Esto es Aprendo Derecho. Hoy les quiero compartir acerca de lo que son las cosas mercantiles. Las cosas mercantiles, pues como ustedes ya lo sabrán, es un libro de nuestro Código de Comercio de Guatemala, que es el libro 3. Las cosas mercantiles son cosas susceptibles de apropiación dentro de los límites de la ley. Si ustedes recuerdan, esta misma definición la utilizamos para definir lo que son los bienes. Cuando estamos en materia civil, si nos preguntan qué son los bienes, pues entonces damos la misma respuesta, que son cosas susceptibles de apropiación dentro de los límites de la ley. En ese sentido, si se dan cuenta, lo único que se hace es cambiar la denominación. Las cosas susceptibles de apropiación en civil se les denomina bienes. Ahora, las cosas susceptibles de apropiación en mercantil se les denomina cosas mercantiles. Entonces, en el artículo 4 de nuestro Código de Comercio de Guatemala, señala cuáles son las cosas mercantiles. Si vamos al artículo 4, establece cosas mercantiles. Son cosas mercantiles los títulos de crédito, la empresa mercantil y sus elementos, las patentes de invención y de modelo, las marcas, los nombres, los avisos y los anuncios comerciales. Entonces, si se dan cuenta en el documento, los títulos de crédito y la empresa mercantil, pues esas cosas mercantiles están reguladas en nuestro Código de Comercio. Ahora, si nosotros queremos saber sobre las patentes, las marcas, los nombres, los avisos, lo vamos a encontrar en una ley especial, que es la Ley de Propiedad Industrial. Entonces, ya que tenemos cuáles son las cosas mercantiles que lo señala el Código de Comercio, vamos a entrar a conocer una por una. Primero tenemos los títulos de crédito. ¿Y qué son los títulos de crédito? Los títulos de crédito son documentos que incorporan un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio independiente del título es imposible. Tienen calidad de bienes muebles. Entonces, son documentos, pues porque el título de crédito es un papel que incorpora un derecho literal. Ese papel que nosotros tenemos, al darle las características o las formalidades necesarias para crearlo, ya sea en cualquier título de crédito, nosotros estamos incorporando un derecho literal. Al hablar de literalidad, se refiere a que lo que se esté colocando en ese título de crédito, eso es lo que se va a hacer constar. O sea, yo no puedo hacer constar, por ejemplo, un crédito de 100,000 quetzales si en el título de crédito yo lo creé por el valor de 50,000 quetzales. Y es autónomo porque el título de crédito no es dependiente de algún otro negocio. Desde el momento que se crea el título, surge a la vida y se inicia la circulación de este es independiente de cualquier negocio que le dio origen. Pudo haber sido un préstamo, una compraventa o cualquier otra circunstancia. El título de crédito es independiente de esos otros negocios. Por eso es que sigue diciendo cuyo ejercicio independiente del título es imposible. Si yo quiero hacer valer un crédito, o quiero hacer valer el derecho del título de crédito que yo tengo, entonces a la persona a quien yo se lo quiero hacer constar o valer o reclamar, yo le tengo que presentar el título de crédito. Porque si yo quiero hacer constar ese derecho, no puedo ir solamente, vengo a cobrar mi título de crédito y bueno, ¿en dónde está el título de crédito? Entonces, por eso es que es independiente. El derecho está incorporado en el documento. Sin ese documento, pues no se puede hacer valer lo que es ese derecho. A eso se refiere cuando se habla que cuyo ejercicio es independiente del título es imposible. Y tienen calidad de muebles. Si volvemos a derecho civil, se recuerdan que los bienes se clasifican en inmuebles e inmuebles. Pues los inmuebles son aquellos que no se pueden transportar de un lugar a otro. Y los muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro sin menoscabo de ellos. Entonces, generalmente
cuando vayamos analizando cada una de las cosas mercantiles se van dando cuenta que todos tienen la calidad de bienes muebles. Entonces, eso sería como que algo general. Si a ustedes les llegaran a preguntar qué calidad tiene, por ejemplo, el vale, o qué tipo de bien es el pagaré. Entonces, como lo estamos viendo aquí, tienen calidad de bienes muebles. Entonces, la calidad es que son muebles. Generalmente, en el código no van a encontrar algún título de crédito o algún elemento de la empresa que sea inmueble. Incluso la empresa es bien mueble. Ahora, clases de títulos de crédito. Tenemos los títulos que representan dinero y los títulos que representan mercaderías. Los que representan dinero, pues como la misma palabra lo dice, en este caso entrarían lo que es la letra de cambio, el cheque, el pagaré, que eso es lo que se va a ejecutar, el derecho que incorpora es dinero. Mientras que los que representan mercadería, pues lo dice la propia palabra, representan mercadería. Aquí podemos tener los certificados de depósito, porque lo que se tiene es el derecho de la mercadería, o la carta de porte, o el vale. Que estos títulos de crédito generalmente lo que hacen constar es la propiedad de la mercadería o el derecho que se tiene sobre la mercadería. Entonces, los títulos de crédito son documentos que incorporan un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio independiente de los títulos es imposible. Tienen calidad de muebles y se clasifican en títulos de crédito que representan dinero y títulos de crédito que representan mercaderías. Las características de los títulos de crédito. Pues si ya tenemos, como ya tenemos la definición, se nos va a hacer más fácil volver a analizar las características. Las características que son la incorporabilidad, la literalidad, la autonomía y el formulismo. Las primeras tres pues las analizamos junto con la definición, son uno que daría el formulismo. El formulismo se refiere a que el título de crédito debe contener sus requisitos de validez. Por el ser el derecho mercantil un poco informal, o sea, por no tener tanta formalidad, entonces no se necesitan tantos requisitos para crear un título de crédito, sino que lo único que se tiene que tener para crear un título de crédito son requisitos generales y requisitos especiales. Los requisitos generales son aquellos que todos títulos de crédito siempre los va a tener. No importa qué clase de título sea, siempre va a tener los requisitos generales. Ahora, los requisitos especiales ya se van a tomar en cuenta de qué tipo de título estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de la letra de cambio, nos vamos a la letra de cambio y tomamos sus requisitos especiales. Si hablamos del cheque, nos vamos con el cheque y tomamos sus requisitos especiales. Entonces, los requisitos generales para todo título de crédito es el nombre del título de que se trate, la fecha y lugar de creación, la fecha y lugar de cumplimiento, los derechos que incorpora y la firma del que lo crea. Eso lo tenemos regulado en el artículo 386, los requisitos generales. Y como les decía que los requisitos especiales, para conocerlos ya tendríamos que irnos directamente a cada título en específico. Entonces, el formulismo, recuerden que la característica del formulismo se refiere a que los títulos deben de contener requisitos de validez. Y esos requisitos de validez deben ser requisitos generales y requisitos especiales. Vamos ahora con los elementos de los títulos de crédito. Recuerden que estos datos son de forma general. Los vamos a aplicar para cualquier título de crédito, siempre y cuando la ley no lo contravenga. Los elementos personales tenemos el librador, el librado y el beneficiario. Normalmente en los títulos de crédito siempre se van a utilizar tres sujetos. El librador, también denominado girador, emisor o creador, es la persona que crea el título, o sea, que le da origen al título. El librado, también denominado girado, aceptante o pagador, es la persona que paga el título, o sea, a la persona a la que se va a dirigir el beneficiario a que le paguen el título. Y el beneficiario, también denominado tenedor, tomador o cobrador,
es la persona que obtiene el dinero. Entonces, dentro de los títulos de crédito generalmente se van a utilizar los 3 sujetos, pero pueden haber títulos que únicamente se utilizan solo 2. O sea, en este sentido, un mismo sujeto ocupa 2 papeles. Ahora, vamos con las formas de circular o crear los títulos de crédito. Tienen que tomar muy en cuenta no confundir las formas de circular con las formas de librar un título de crédito. A veces se tiene a tener un poco de confusión en saber cuáles son cuáles. Entonces, las que vamos a ver en este momento son las formas de circular. Pero para que comprendan lo que les estoy diciendo, pueden abocarse en el artículo 447. Establece el artículo 447 forma de librarse. La letra de cambio puede librarse a la orden, a cargo de un tercero y del mismo librador. Entonces, eso era lo que les decía, que no se vayan a confundir, porque a veces puede hacer que les pregunten ¿cuáles son las formas de librar un título de crédito? Y entonces se viene y dice nominativos, a la orden y a portador, y eso es incorrecto, entonces, porque esas son formas de circular. Entonces tienen que analizar bien y saber manejar cuáles son las formas de circular y cuáles son las formas de librar. Dentro de las formas de circular tenemos que son nominativos, a la orden y al portador. Los nominativos son creados a favor de determinada persona, cuyo nombre se consigna en el título y en un registro interno. Entonces, cualquier título de crédito que se cree que vaya a determinada persona, que se le coloque nombre y apellido, y aparte de eso, que internamente exista un registro en el cual se lleve el control de quién posee ese título, esos son nominativos. Ahora, a la orden son títulos creados a favor de determinada persona, el cual se consigna en el título. Sin embargo, no posee registro interno. Entonces, aquí ya vamos con la diferencia. También se emite a una persona determinada, pero aquí no existe registro. Ahora, al portador. Al portador son títulos creados a favor de cualquier persona que posea el título. O sea, normalmente los títulos lo único que dice al portador. Entonces, se entiende de que pues, la persona que lo tenga, esa persona va a exigir ese derecho, el cumplimiento de ese derecho. Ahora bien, pues los artículos están para que puedan fundamentarse. Entonces, atendiendo a esto, nosotros vamos a comprender mejor lo que es la forma de transmitir los títulos de crédito. La forma de transmitir los títulos de crédito son por endoso o por tradición. Esto lo vamos a manejar pues atendiendo a cómo circula el título de crédito. Por ejemplo, si son nominativos y a la orden, pues se van a transferir mediante el endoso. Ahora, si son al portador, se transfieren por mera tradición. ¿Y qué es el endoso? El endoso es la forma por la cual se transfieren los títulos nominativos y a la orden. Si se dan cuenta, la definición no es tan complicada, pero sí es bastante objetiva, como se dice al grano. Y la tradición es la forma por la cual se transfieren los títulos al portador. Pues la tradición es lo que comúnmente se hace, de que te doy el título pues sin firmarte nada, sin hacer nada, solo de mi mano a tu mano. Esa es la tradición. Ahora el endoso sí se necesita una firma y tomar ciertos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos del endoso? Los requisitos los encontramos en el artículo 421 del Código de Comercio de Guatemala, que son el nombre del endosatario, la clase de endoso, lugar y fecha y firma del endosante. Entonces, todo endoso de forma general debe llevar estos 4 requisitos. Ahora bien, vean algo importante o algo interesante de esto es de que si volvemos a los requisitos de los títulos de crédito y también tomamos en cuenta los requisitos del endoso, vamos a encontrar en los artículos de que se pueden subsanar todos menos la firma del
del endosante o del que crea el título. Por ejemplo, si vamos aquí, el título de crédito, le pueden hacer falta todos los requisitos, el nombre del título, la fecha, y lugar de cumplimiento, los derechos que incorpora, pero si tiene la firma, se pueden subsanar. O sea, que con solo el hecho de que esté la firma, se puede subsanar. O sea, tiene validez el título de crédito. Igual en el caso del endoso. Con el hecho de que en el endoso esté únicamente la firma, los demás requisitos se pueden subsanar. Entonces, todos los requisitos son subsanables menos la firma, ya sea para la creación de un título o para el endoso. Y el fundamento de eso se los voy a dar a continuación. Clases de endoso. El artículo 425 establece que las clases de endoso son en propiedad y en procuración y garantía. Vamos a ver el artículo 425. Artículo 425. Clase de endoso. El endoso puede hacerse en propiedad, en procuración o en garantía. Entonces, de forma base, o sea, de general o legalmente, el Código de Comercio establece solo estas tres formas de endoso. Pero, aparte de que da una clasificación, sigue mencionando otra clase de endoso. Que tenemos los endosos en blanco, los endosos entre bancos y los endosos cancelados, que esos también son clases de endosos. Sin embargo, el Código de Comercio en el artículo 425, en el epígrafe que dice clases de endosos, solo nos menciona tres, pero eso no significa que los demás no sean clases de endoso. Entonces, ¿qué es el endoso en propiedad? El endoso en propiedad es quien cobra el título de crédito, es el propietario. A la persona a la que yo endose le estoy dando el derecho del título de crédito. Por eso esa persona, cuando vaya a cobrarlo, se le va a entender que es el propietario. O sea, es el endoso que comúnmente se utiliza. Ahora, el endoso en procuración confiere las calidades de mandatario con representación para cobrar. Veamos el ejemplo de lo que acaba de pasar con lo de la pandemia. Probablemente hagamos de cuenta que una persona que tiene un título de crédito, que tiene el derecho al título de crédito por estar en cuarentena o por enfermo o por alguna circunstancia, tenía que ir a cobrar el título en una fecha determinada. De lo contrario, el vencimiento se le iba a pasar. Entonces, pero por estar en cuarentena no podía salir o por cualquier otra circunstancia que sea, no podía ir a cobrar el título. Pero por la necesidad de cobrarlo, pues entonces endosa ese título de crédito en procuración para que otra persona que no sea el propietario pueda irlo a cobrar. Entonces, al momento de irlo a cobrar, como uno de los requisitos va a decir clase de endoso en procuración, entonces se le va a pagar porque tiene la facultad de cobrarlo en nombre del que lo endosó. Ahora, el endoso en garantía. El endoso en garantía confiere las calidades de prenda. En ese sentido, pues creo que no es muy confuso lo que es la prenda, que es garantizar una obligación cuando esta no se puede cumplir. Entonces, este endoso en garantía actúa cuando yo necesito, por ejemplo, un préstamo, pero tengo a mi favor un título de crédito. Entonces, ese título de crédito yo lo doy en garantía. Entonces yo lo endoso al transferírselo a la persona a quien yo se lo voy a entregar, se lo voy a endosar en garantía. ¿Eso qué significa? Que si en dado caso yo no le logre pagar a esa persona va a ejecutar ese título de crédito. O sea, se va a cobrar con ese título de crédito, siempre y cuando yo no pueda pagar, porque mientras yo esté pagando constantemente como se haya pactado, la persona que posee el título no lo puede cobrar porque es en garantía. En garantía es salvo que yo no pueda cumplir. Ahora, el endoso en blanco. El endoso en blanco es el que tiene lugar cuando en el documento solo se firma. Es lo que les estaba explicando anteriormente. Veamos qué dice el artículo 424. Artículo 424. Endoso en blanco. El endoso puede hacerse en blanco,
con la sola firma del endosante. En este caso, cualquier tenedor podrá llenar el endoso en blanco con su nombre o el de un tercero o transmitir el título sin llenar el endoso. El endoso al portador producirá efectos de endoso en blanco. Entonces, es lo que yo les comenté hace unos momentos. Ya sea en el endoso, que son creo 4 o 5 requisitos, solo con el hecho de que la firma se haya escrito en ese título, tiene validez porque se puede subsanar. Y pues también habla de que en el caso del aportador se toma como endoso porque recuérdense que los que son al portador se dan por mera tradición. Ahí yo no los tengo que endosar. Entonces solo por dárselo a la persona se entiende que lo estoy endosando. Pero eso no es que yo vaya a endosarlo así físicamente. Ahora, entre bancos. Es el endoso, como lo dice la palabra, que lo indica, solo se da entre bancos. O sea, entre bancos lo único que hacen es hacerse el sello, o cuando se mete a la maquinita, no sé si se han dado cuenta que cuando meten papelitos a la maquinita y los saca marcados con un sello. Entonces ese sello o eso que les colocan ahí se entiende que es el endoso. A eso se refiere cuando son endosos entre bancos. Ahora, cancelados son aquellos que se han testado. O sea, por cualquier circunstancia yo ya no quise transferir mi título de crédito o ya no lo endosé, me arrepentí de transferirlo, pues entonces lo tacho. Ahí se está dando lo que es un endoso cancelado, que es lo que establece en el artículo 435. Ahora, forma de transmitir los títulos de crédito. Esto ya lo habíamos hablado, que es atendiendo a cómo circula mi título de crédito. Si el título de crédito circula nominativamente, por medio del endoso. Pero como es nominativo, recordemos que hay un registro. Por lo tanto, no solo basta con el hecho de endosarlo, sino que tengo que avisar el registro, a mi registro interno, de que yo he endosado el título de crédito a otra persona. Ahora, a la orden, de igual manera con el endoso, pero como aquí no existe registro, únicamente lo vamos a endosar y ahí terminó el trámite. Ahora el portador, pues es por simple tradición. Solo por el hecho de que yo de mi mano lo transfiera a la mano de la otra persona, o puede ser que porque yo lo perdí y otra persona lo encontró, pues entonces se entiende que como es el portador, se entiende que fue de buena fe. Pero recuerden el derecho mercantil, el principio de buena fe. O sea, se entiende que de mi mano pasó a la mano de la otra persona, siempre y cuando sea el portador. Ahora, ¿qué tenemos que saber también de lo que es los títulos de crédito? El aval. El aval es el sujeto que garantiza el cumplimiento del pago incorporado en el título. Esto es similar a lo que tenemos en civil, que es la institución del fiador, pero solo que en este caso se da solo en los títulos de crédito. O sea, cuando nosotros hablamos que vamos a garantizar un título de crédito, nos referimos al aval. O sea, el aval solo lo vamos a utilizar en títulos de crédito. Clases de aval. Tenemos el aval parcial y el aval total. El aval parcial es el que respalda únicamente un monto determinado. El aval total es el que respalda la totalidad del monto del título. Ahora, cosas relevantes que tenemos que saber del aval. ¿Cómo se hace constar cuándo es total o cuándo es parcial? El derecho que se tiene de repetir y la representación aparente. En el 401, ¿cómo se hace constar? Como es un título de crédito, recuérdense que normalmente los títulos de crédito pues no son ni siquiera del tamaño de una hoja carta. Puede ser que sea la mitad o incluso la tercera parte. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer constar? Si aún en el título de crédito me cupiere ponerle los datos, el nombre, cuánto avalo, en nombre de quién avalo y mi firma, pues lo hago en el propio título. De lo contrario, lo que se puede hacer es adherirle otro documento. O sea,
tomo el título de crédito, hago otra hojita en el blanco en el cual yo me constituyo como aval y lo que voy a hacer es grapárselo para adherirle. Entonces, la grapa se podría decir que es como que el vínculo del título con la otra hoja. O sea, se da la adición, o sea, se da el vínculo. Ahora, ¿cuándo es total? La ley toma en cuenta que es total cuando no se establece cuánto es lo que se va a avalar. Por ejemplo, si un título de crédito, su obligación sería 100,000 quetzales y por forma de garantizarlo vengo yo y lo quiero garantizar, o sea, quiero ser el aval. Entonces, si yo solo coloco mi nombre, mis datos, la fecha y la firma, entonces se entiende de que yo estoy avalando la cantidad total. Aun cuando yo diga, pues que es que yo solo le quería avalar los 50,000 quetzales. O sea, por el hecho de yo no establecer cuánto avalo, pues entonces se entiende que yo estoy aceptando avalar toda la cantidad. Y pues es lo contrario en forma determinada. En forma determinada, específicamente yo digo, pues, si el título vale, si tiene un valor de 100,000 quetzales, yo avalo solo 50,000 quetzales. Ahora, derecho a repetir. Pues el derecho a repetir también es bastante conocido. Se refiere a que en el caso de que cuando no pagó el principal y se ejecutó al aval, pues entonces el aval va a tener derecho a repetir contra el principal obligado. Y la representación aparente. La representación aparente, recuérdense que es una institución casi similar a la gestión de negocios, solo que es en materia mercantil, por la cual yo puedo actuar, realizar negocios de una persona sin su permiso. Entonces se toma de buena fe, por lo tanto se toma como que yo puedo responder por esos negocios que yo voy a realizar. Entonces, en algún dado caso, yo quiera invocar de decir, es que yo lo hice, pero en representación de tal persona. A mí no me pueden ejecutar porque yo lo realicé por el medio de la representación aparente. Entonces, lo que establece el 406 es que yo no voy a poder invocar eso en mi defensa. O sea, si yo firmé, yo me hice responsable, y si la otra persona en quien yo me estaba representando no se quiere hacer responsable, pues a mí me toca pagar ese título de crédito. Formas de vencimiento. En el artículo 443 vamos a encontrar formas de vencimiento de la letra de cambio, pero generalmente en la letra de cambio, como es el título que está mejor expresado, o sea, mejor, ¿cómo les diría yo? Tiene todas sus etapas, entonces se aplica supletoriamente los procedimientos o circunstancias o generalidades de este título de crédito para los otros, siempre y cuando no contravengan las disposiciones de cada título. Entonces, en ese sentido, vamos a tomar de forma general estas formas de vencimiento en el artículo 443, que son a la vista, a día fijo, a cierto tiempo de vista y a cierto tiempo de fecha. A la vista es en el momento que se exhibe. Cuando yo emito o yo creo un título de crédito a la vista, se entiende que desde el momento que yo lo firmo, esa persona puede ir con el librado a cobrarlo. En el momento que a él le plazca, si quiere lo cobra en el momento que yo lo firmé, el día de mañana o el día pasado, siempre y cuando no se exceda el límite para exhibirlo. Ahora, al día fijo. Al día fijo, pues en el propio título se establece un día determinado. El 14 de enero del 2022. O sea, es un día determinado en el cual se va a ir a cobrar el título de crédito. Ahora, a cierto tiempo de vista. A cierto tiempo de vista, recordemos que la vista es desde el momento que yo lo exhibo. Entonces, desde el momento que yo lo exhibo, me empieza a correr el tiempo para que yo lo vaya a cobrar. Ahora, a cierto tiempo de fecha es casi similar a cierto tiempo de vista, pero aquí se da un plazo para cobrar tomando de partida la fecha de emisión. Por ejemplo, que yo creo un título de crédito
Y yo en el título de crédito establezco que el título se va a cobrar dentro de 5 meses. Entonces se toma la fecha de inicio se toma desde el momento que yo lo libero, desde el momento que yo lo creo. Entonces desde ese momento se van a empezar a contar los 5 meses. A eso se le llama forma de vencimiento a cierto tiempo de fecha. Ahora, la aceptación y el pago de los títulos de crédito. La aceptación es el momento en el cual se exhibe el título al librado para que éste lo acepte. Entonces recuérdense, el librador es quien lo crea, el librado es quien lo paga y el beneficiario es quien lo cobra. En este sentido, como al que se le va a cobrar no es siempre y cuando no sea al mismo, es a otra persona como al que se le va a cobrar, que es el librado tiene que ya sea aceptarlo o puede ser que de las dos de un solo, que lo acepte y que lo pague en ese momento, o solo lo acepta y pues lo paga después. Pero entonces, la aceptación y pago están, pues de por sí están unidas, van tomadas una de la mano, que pueden realizarse separadamente como conjuntamente. Ahora, la aceptación, pues, es el momento en el cual se exhibe el título al librado para que éste lo acepte. Lugar de la aceptación. Pues como la propia palabra lo dice, se establece el lugar donde va a ser aceptado. Se establece el lugar donde yo tengo que ir a presentarlo y el librado va a agarrar el título y me va a decir, pues sí, te lo acepto, te lo voy a pagar. Ahora, la forma de aceptación se da de la misma manera como lo hablamos en el caso del aval. Si cabe en el título de crédito, pues ahí yo, fulanito de tal, lo acepto. Ahora si no, pues lo creo en un documento aparte y se lo adhiero al título de crédito. Aceptación tachada. En este caso se considera rehusada la aceptación. ¿Por qué se considera rehusada? Porque en este caso, cuando el librado acepta que va a pagar el título de crédito que otra persona libró, se hace el principal obligado. En este sentido, si yo soy el librado y yo tomo el título, ok, te lo voy a pagar, entonces lo firmo y lo acepto. Entonces, si yo no lo pago, a quien van a ejecutar va a ser a mí. De lo contrario, si a mí me exhiben un título de crédito, me lo presentan para que yo lo pague, yo les digo, lo siento mucho, pero yo no te voy a pagar el título de crédito. Entonces, el beneficiario lo que va a hacer es ejecutar al que lo creó, al librador. Entonces, volvamos a lo que establece el 460 de la aceptación tachada. Como yo soy librado, pues yo dije, sí, yo sí lo voy a pagar. Entonces, casualmente se me había olvidado de que en este momento yo no tengo fondos, por lo tanto yo no voy a poder cumplir con el pago. Y si no cumplo con el pago, pues yo voy a ser susceptible de una demanda. Entonces yo digo, sí, te lo acepté, pero no te lo voy a pagar. Entonces antes de darle el título de crédito aceptado, yo tacho esa aceptación. Entonces yo ahí estoy dando a entender que yo rehusé a esa aceptación. Por lo tanto, yo no estoy directamente obligado en caso de que el beneficiario quiera ejecutar. Efectos del aceptante. Se convierte en el principal obligado. Pues lo que establece el 461 es lo que estaba comentándoles ahorita mismo. Ahora, del pago. Artículo 463. Es el momento del cual se debe realizar el cobro en la exhibición del título. Leer todos los artículos. Como consejo, leer todos los artículos. Entonces, ahora, el pago, recuérdense que como les digo, puede ser de que en un día se dio la aceptación y en 5 días después se va a realizar el pago. O puede ser de que en el mismo día que se aceptó, se pagó el título de crédito. Clases de pagos. Tenemos el pago parcial, el pago por anticipado y el pago por depósito. El pago parcial, ahorita les voy a indicar.
El pago parcial lo encontramos en el artículo 465 y establece pago parcial. El tenedor no puede rechazar un pago parcial. En tal caso, conservará la letra en su poder y procederá en la forma prevista en el artículo 389 de este código. Y veamos qué es lo que dice el artículo 389. Artículo 389. Exhibición del título de crédito. El tenedor de un título de crédito, para ejercer el derecho que en él se consigna, tiene la obligación de exhibirlo y entregarlo en el momento de ser pagado. Si lo fuera pagado parcialmente o lo accesorio, deberá hacer mención del pago en el título y dar por separado el recibo correspondiente. Entonces, si seguimos en el mismo ejemplo en el cual yo soy el librado, de que yo realmente tenía que pagar, o sea, en el título el derecho a cobrar, o sea, eran 100,000 quetzales, pero yo actualmente solamente tengo 75,000 quetzales. Entonces yo acepto pagar, pero solo los 75,000 quetzales. Entonces el beneficiario lo que va a hacer, o sea, como dice el artículo 465, él no puede rechazar los 75,000 quetzales. Entonces va a aceptar ese pago, pero no me va a entregar el título. Lo que se va a hacer es una razón en el título de crédito, porque en el caso de que me entregue a mí el título de crédito, se entiende que pues, se dio bien pagado, porque me lo está entregando. Entonces, lo único que se va a hacer es que se va a anotar y el beneficiario solo me va a otorgar a mí un recibo por el cual yo puedo manifestar o comprobar de que efectivamente solo le pagué 75,000 quetzales. Ahora, vamos con el pago por anticipado. Artículo 466. Pago por anticipado. El tenedor no puede ser obligado a recibir el pago antes del vencimiento de la letra de cambio. ¿Por qué? Recuerden que en derecho mercantil, por el principio de onerosidad, todos los actos, toda actividad mercantil siempre hay un lucro. Y recuérdense también que cuando uno presta dinero, entre más tiempo pasa, más intereses se cobran. Entonces se entendería que si yo salgo, o sea, si yo pago de un solo todo lo que yo tenía que pagar, pues ya no voy a pagar intereses. Entonces ahí se vería afectado el beneficiario, porque como se está pagando por anticipado, no va a recibir la totalidad de intereses. Entonces aquí sí puede el tenedor, no puede ser obligado. Aquí si quiere acepta, pues está bien si te voy a aceptar, pero puede hacer de que pierda los intereses. Por ahí ya sería de cualquier caso en particular. Ahora, pago por depósito. Artículo 468. Si vencida la letra de cambio, esta no es presentada por su cobro, después de 3 días del vencimiento, cualquier obligado podrá depositar en un banco el importe de la misma, a expensas y riesgos del tenedor y sin obligación de dar aviso a este depósito producirá efectos de pago. Esto porque recuérdense que existe una fecha determinada. Entonces, en esa fecha determinada, yo como librado, sí o sí tengo que pagar. O sea, si yo acepté, sí o sí tengo que pagar. Y si no se acercan a mí a exhibirme el título o a cobrarme, pues entonces yo lo que voy a hacer para salir de mi responsabilidad, de no recaer en daños y perjuicios, pues yo hago un pago por depósito. Entonces se entiende de que yo realmente cumplí con mi obligación y con mi responsabilidad. Continuamos con el protesto. Bueno, el protesto es un acto para hacer constar de manera auténtica que el título de crédito se presentó en su momento oportuno, ya sea para su aceptación y pago. Puede ser que desde el momento que se exhibió, el librado dijo no lo voy a pagar. Entonces ahí lo que se hace es levantar el protesto. O puede hacer que también que el librado sí aceptó, pero el día que le tocaba pagar, el día que se estipuló, no lo pagó, entonces se levanta el protesto. El protesto es para hacer constar de que sí se presentó, pero de que no se quiso pagar. Por lo tanto, si no se protesta dentro del término celebrado, pues entonces ahí ya se pierde
el derecho de accionar que tiene el beneficiario para cobrar el título de crédito. Veamos qué dice el artículo 471 del Código de Comercio de Guatemala. En caso de haberse estipulado el protesto por el creador de la letra, este no podrá ser suplido por ningún otro acto. O sea, por ningún otro acto. Si a mí no me pagan o no me aceptan el título de crédito, lo único que yo voy a poder hacer es el protesto, salvo disposición legal en contrario. El protesto probará la presentación de una letra de cambio y la negativa de su aceptación o de su pago. Entonces, ¿qué es lo que hace el protesto? Es probar la presentación de un título de crédito en su tiempo, ya sea para la aceptación o para el pago, pero que realmente se dio la negativa de no aceptarlo o de no pagarse. El plazo que tenemos para nosotros levantar el protesto lo encontramos en el artículo 476 y el 477. Artículo 476. Protesto por falta de aceptación. El protesto por falta de aceptación deberá levantarse dentro de los 2 días hábiles que sigan al de la presentación, pero siempre antes de la fecha del vencimiento. Entonces, en el caso de aceptación son 2 días. 2 días desde el momento que me dicen no voy a pagar el título de crédito. Yo tengo 2 días para ir con el notario y explicarle de que yo presenté el título de crédito y que no me lo pagaron. Pues entonces ya del demás trámite ya le toca realizarlo al notario. Ahora, artículo 477. Protesto por falta de pago. El protesto por falta de pago se levantará dentro de 2 días hábiles siguientes al del vencimiento. De igual manera se realiza lo mismo. Entonces, tanto para la aceptación como para el pago, el plazo que yo tengo para levantar el protesto son 2 días hábiles. Y pues en el artículo 480 se encuentran los requisitos del protesto. Como les digo, ya eso ya sería el trámite y formalidades que debe vigilar el notario. Ahora, todavía tenemos las formas de librar. Es lo que les había dicho, que a veces nosotros tenemos a confundirnos cuando nos preguntan formas de librar o formas de circular. Las formas de circular ya las tenemos: nominativos, a la orden y al portador. Las formas de librar, como lo establece el artículo 447, son a la orden, a cargo de un tercero y del mismo librador. La forma de librar se entiende cuántos sujetos van a intervenir en ese título de crédito. Recuérdense que dependiendo qué título de crédito sea, van a existir 3 sujetos distintos o puede ser que solo existan 2. Vamos a ver qué dice a la orden. A la orden existen 2 sujetos. El que lo crea es quien lo cobra. O sea, el librador es el beneficiario. Pongamos el ejemplo del cheque. O sea, yo tengo mi chequera, yo lo creo y yo voy al banco, que es el librador, y lo cobro. Entonces ahí tenemos de que yo fui el librador y fui el beneficiario. Entonces la forma en la que se libró ese título de crédito fue a la orden. Ahora, a cargo de un tercero. Aquí sí se dan los 3 sujetos. O sea, son 3 sujetos independientes. Existen los 3 sujetos. O sea, yo lo creé, se lo di a otra persona que es el beneficiario y ese beneficiario se lo va a ir a cobrar a otra persona que no soy yo. Entonces aquí se dan los 3 sujetos. Ahora, del mismo librador, 2 sujetos. Aquí existen 2 sujetos. El que lo crea es quien lo paga. O sea, el librador es el mismo que el librado. Por ejemplo, veamos en el caso del pagaré. Yo puedo cobrar el pagaré para dárselo a alguien más, para comprometerme a que yo le voy a pagar en cierto tiempo. Entonces yo creé el pagaré y yo lo voy a pagar. Entonces ahí se libró ese título de crédito de la forma del mismo librador. Entonces recuérdense que estos no se aplican generalmente para todos. O sea, atendiendo a qué título de crédito es como los vamos a ir utilizando. Ahora, nos queda por último, a ver, esto ya se ve. Nos queda por último diferencias en lo escrito y letras. Para eso vamos a ver el artículo
388. ¿Qué nos dice el artículo 388? Se establece diferencias en lo escrito. El título de crédito que tuviere su importe escrito en letras y cifras valdrá en caso de diferencia por la suma escrita en letras. Esa es una modalidad. Ahora, si la cantidad estuviera expresada varias veces en letras o cifras, el documento valdrá en caso de diferencia por la suma menor. Entonces, en la primera modalidad, cuando hay cifras y letras, pues se toma en cuenta las letras. Ahora, en la segunda modalidad, si la cantidad estuviera expresada varias veces en letras o en cifras, o sea, hay más de varias, por ejemplo, se mencionó 2 veces en letras y 2 veces en números, y hay una confusión, entonces el documento valdrá en caso de diferencia por la suma menor en letras. Entonces, hasta aquí hemos llegado, bueno, a la parte final de esta parte, de lo que es se podría decir que la introducción a los títulos de crédito, porque ya de acuerdo a lo que establece el código, pues ya después se va conociendo a cada uno el código de cada título de crédito. Espero que les haya gustado y que el video les pueda servir de algo, y hasta la próxima.